muchas gracias por tu asistencia. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar, a este desayuno jurídico que organizamos la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas. La accesibilidad universal es uno de los retos que nos hemos planteado con la campaña Ciudades Accesibles, Ciudades Más Humanas, que las dos fundaciones hemos desarrollado a lo largo de estos 2 meses. Hemos desarrollado varios webinars, hoy sería el tercero, en el que hemos hablado sobre la accesibilidad en la vía pública. Hemos hablado también de las garantías que tienen los ciudadanos para poder disfrutar de un ocio inclusivo, y hoy vamos a hablar sobre la accesibilidad en las comunidades de propietarios. Para hablar sobre todas estas cuestiones, hoy contamos con unos panelistas de excepción: Celestino Fernández, que es abogado en Legalitas; Francisco Javier Cremades Fernández, que es técnico del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Dirección de Accesibilidad Universal de Ilunion; y Juan López Asiaín, que es arquitecto, responsable del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Para dar la bienvenida y hacer la apertura institucional, nos acompaña, como siempre, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Mosso. José Luis, buenos días. Gracias, buenos días a todos, y como bien has dicho, bienvenidos y bienvenidas todos a este tercer y último webinar de la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas, que organizamos bajo el nombre de Ciudades Accesibles, Ciudades Más Humanas, ¿no? Esta campaña la hemos lanzado en el primer semestre de este año 2022, y lo que pretendemos con ellas es reflexionar sobre la accesibilidad y la movilidad en los entornos cotidianos, desde un punto de vista jurídico, pero también práctico, con un enfoque global, pero también desde la perspectiva social y de la discapacidad. Por eso, en la presentación que has hecho de los ponentes que luego vamos a tener, de la mesa redonda, pues se aunan todas esas directrices, ¿no? En el mes de mayo hicimos el primer webinar, en este caso que era el eje central de la accesibilidad y la movilidad en el entorno concreto, que era la vía pública, que es lo que realmente aporta, digamos, un mayor volumen de barreras, pero no por ello las más importantes que sufren las personas con discapacidad. Y por eso, en junio, hemos abordado otra muy importante, y es la cuestión del entorno del ocio y la cultura. No habría una inclusión real si no, las personas con discapacidad no pueden acceder al ocio y la cultura, y dentro de esa propia ocio y cultura también la transversalidad al deporte. En la de hoy queremos abordar algo que realmente preocupa, ¿no? Y son cómo las personas con discapacidad conviven en el entorno de las comunidades de propietarios, y por eso vamos a basarnos en la propia denuncia que ha realizado el CERMI tras sus estudios de edificios y viviendas, que aplica la ley de propiedad horizontal, donde dice que en este momento se tienen detectadas más de 100.000 personas con discapacidad y mayores en sus hogares, sin la posibilidad de salir, solo salir y entrar a la vivienda con normalidad, ¿no? Donde realmente, os digo, en esos casos prácticos que decís, en la parte que nosotros gestionamos en muchos casos de ayuda a domicilio y de teleasistencia, pues existe un verdadero problema para poder, digamos, acceder a estas personas y que puedan acudir a un hospital o a un centro de día o a una residencia que tenga centro de día, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a abordar desde la webinar de hoy, donde tratemos de buscar esas líneas de actuación para que el desplazamiento en la vivienda pues sea el adecuado, donde se tenga una vivienda digna, donde tratemos también de abordar cómo las comunidades de propietarios pueden y deben sumarse, lógicamente, a esa inclusión. Y yo creo que con este, digamos, trío de webinar, pues hemos puesto, digamos, encima de la mesa las cuestiones más importantes que en movilidad, que seguro que hay muchas más, pero las que hoy afectan más en el día a día. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que la jornada de hoy pues sea de vuestro interés, y desearos un feliz y merecido descanso víspera de vacaciones. Así que un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias, José Luis.
Antes de entrar en materia, como decía también el director general de la Fundación ONCE, a lo largo de estos meses, esta campaña de ciudades más accesibles, ciudades más humanas, ha contado con la ayuda gráfica y muy importante además. Estamos muy satisfechos de las dos fundaciones y una serie de vídeos. Hoy proyectamos el tercero que acompaña a este webinar sobre accesibilidad en las comunidades de propietarios. Y hoy además yo creo que lo hacemos. Este vídeo yo creo que os va a gustar porque tiene un tono reivindicativo. Lo vemos. Chicos, he conocido a un chaval en un foro que lleva 3 años sin poder salir de casa. ¿Y eso? ¿Le persigue el cobrador del frac? Mucho peor, sus vecinos no quieren poner un ascensor porque dicen que es muy caro. Tuvo un accidente en el trabajo y desde entonces va en silla de ruedas. ¿Y si vamos a hacer un poco de ruido para que se enteren sus vecinos? Voy a llamar a María, que tiene megáfono. Oye, mira, que estoy... Pues bien, empezamos. Uf, ¿y ahora cómo nos vemos con Rubén? Esperad, ya tengo la solución. ¡Adolfo! ¡Madre mía! Espero que no estés pensando lo que creo que estás pensando. Además, me ha comentado Rubén que aparte del ascensor y los escalones, necesitaría una rampa para llegar al jardín y una silla hidráulica para poder bañarse en la piscina. ¡Madre mía! 13 Rue del Percebe era mucho más accesible que esta comunidad. El derecho a la vivienda está contemplado en la Constitución, pero deberían añadir que debe ser accesible. Lo mismo es que no se han enterado sus vecinos. Vamos a hacer que se enteren. Bueno, pues hoy los followers están reivindicativos, con lo cual yo creo que es el punto de partida para empezar el debate. Celestino Fernández Miranda es abogado en Legalitas del Ilustre Colegio de Abogados de Vigo, es miembro de la Junta de Gobierno de dicho colegio y lleva muchos años especializado en derecho inmobiliario. Celestino, ¿qué obligaciones y qué derechos, esto es la cara y la cruz, tienen las comunidades de propietarios de cara a cumplir la accesibilidad en los edificios? ¿Y en qué contexto jurídico en estos momentos nos estamos moviendo ante el problema que denunciaba el propio vídeo? Bueno, buenos días antes de nada. Gracias a todos por la invitación. Bueno, a ver, el vídeo es significativo, ¿no? Y el vídeo pone de manifiesto, pone sobre la mesa una realidad evidente que impide que se pueda mirar hacia otro lado, ¿no? Esa realidad exige una regulación. Nuestro ordenamiento jurídico efectivamente contempla esta situación, trata de abordarla y el marco jurídico pues, que trata de afrontar este tema viene constituido principalmente por nuestra norma básica, que es la Constitución. Sabemos que el tema de la discapacidad viene previsto en el artículo 14 y en el artículo 49, que obliga, primero el 14 evidentemente nos considera iguales a todos, sin que haya distinción por razón de condición física, ¿vale? Y el 49 establece la obligación de las administraciones públicas de suprimir cualquier tipo de barrera de accesibilidad, ¿vale? Esa es la norma básica. Luego tenemos otra norma muy importante, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 de diciembre de 2006, que España, que nuestro país se ha adherido afortunadamente, y conocido ya por todos, artículo 9, establece la obligación de todos los estados que son parte de este convenio, de esta convención, de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad. Estas son las dos normas más importantes por su calado y por su repercusión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Luego tenemos una norma que es el Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos para las Personas con Discapacidad. Y esta es muy importante porque aquí establece en la disposición adicional tercera una cuestión que nos saca a todos los colores, que evidentemente los que nos dedicamos al mundo jurídico pues no nos extraña mucho porque evidentemente es algo bastante repetitivo, pero
nos tenemos que fijar en que se establece una obligación de que todos los edificios estén adaptados como máximo el 4 de diciembre de 2017. Todos deberían ya cumplir el Código Técnico de Edificación, esto es, todos deberían ya de cumplir con la supresión de las barreras arquitectónicas o facilitar los accesos, ¿vale? Y esto es algo que evidentemente saca los colores a cualquiera porque, como es normal, bueno, pues no se está cumpliendo. Pero la regla, la norma más importante, ¿vale? Y la que más nos afecta, digamos, la que estamos utilizando todos los días en el campo jurídico, en el ámbito judicial, en el ámbito del derecho, es la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 9, 10 y 17. ¿Vale? Esas son las normas básicas. Y efectivamente, contestando en concreto ya a tu pregunta de salida, el artículo 10 es el que ya de entrada establece la obligación de las comunidades de propietarios de suprimir las barreras arquitectónicas y establece una obligación muy importante, y es que no requiere acuerdo previo de junta la ejecución de obras que vayan destinadas a la supresión de esas barreras arquitectónicas. Pero luego la ley, en el apartado B, establece una regulación que genera una cierta disfunción, ¿vale? Porque por un lado nos dice que no se requiere la aprobación previa para ejecutar obras que vayan destinadas a suprimir las barreras arquitectónicas, pero por otro lado nos dice que cuando se trata de que se adopte un acuerdo para la instalación de ascensores, rampas, etcétera, nos pone un límite, ¿vale? Nos pone un límite que puede convertir en un hándicap en algunas veces insalvable, y es el coste, ¿vale? Obligado sí, pero si la comunidad me dice que no y las obras implican un coste superior a 12 mensualidades de cuotas ordinarias, o la diferencia se la paga la persona que necesita la accesibilidad, o si no, vamos a tener un problema porque la comunidad me va a decir que no y no hay manera de obligar. Hay alternativas a esto, pero que ya depende de las circunstancias del caso en particular, que muchas veces las comunidades buscan financiación, incluso, por ejemplo, en el tema de los ascensores, hay empresas, entidades que facilitan la financiación ya a propósito para evitar que la comunidad ponga esta barrera, ¿vale? Y va repartiendo los costes, hacen un poco de bancos o entidades financieras y reparten los costes, de manera que no entre en ese supuesto y la comunidad se vea obligada a afrontar. Evidentemente, estos costes hay que tenerlos en cuenta y se determinan una vez que se descuenten las ayudas públicas, ¿verdad? Si la comunidad accede voluntariamente a la supresión de la barrera arquitectónica, ponemos siempre el ejemplo del ascensor porque es el más manido en estos casos, es el más demandado y es obvio que es el instrumento más adecuado para suprimir las barreras. Ahora es muy habitual ya no solo la instalación del ascensor, sino en aquellas comunidades que disponen de ascensor es muy frecuente la bajada a cota cero del ascensor, porque es muy normal que nos encontremos con un ascensor que llega, pero sí, ¿hasta dónde llega? Hasta un descansillo, que después entre el descansillo y el portal nos encontramos con X escalones, ¿vale? Que son imposibles de salvar, pues porque no hay rampa o no hay espacio para colocar la rampa, o la rampa queda con una inclinación desmesurada y no se puede salvar, ¿vale? Entonces, las bajadas a cota cero también se están haciendo en aquellas comunidades en las que ya disponen de ascensor. Esas bajadas a cota cero, nuestro Tribunal Supremo está interpretando ahora mismo que lo considera como si fuera una instalación, ¿vale? A efectos de repercusiones de gastos, que este es otro tema muy importante que abordaremos a lo largo del debate que se vaya produciendo, ¿vale? Entonces, lo más relevante ahora mismo de entrada es obligatoriedad sí, pero ojo con el coste y quién lo tiene que sufragar. Ese es el debate. El derecho lo tenemos, pero vamos a ver quién paga el ejercicio de ese derecho. Francisco Javier Cremades Fernández es arquitecto técnico del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de ILUE. Francisco Javier, ¿cuáles son los principales obstáculos que habitualmente se encuentran las personas con discapacidad o las personas que llevan, persona mayor, persona que lleva un carrito de bebé, en las comunidades de propietarios en términos de movilidad y accesibilidad? Buenos días. Pues en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por la participación.
lo que nos encontramos principalmente en las comunidades es, bueno, pues aparte de los problemas que ha comentado ya Celestino, de tema de diferencias de cotas, de accesos que son complicados, pues porque muchos edificios en España cuentan ya con ascensor, pero no tienen ese itinerario completo desde la vía pública hasta ese ascensor. Nos vamos a encontrar también otra mucha problemática. Antes de entrar en ella, yo quería hacer una reflexión sobre lo que nos encontramos en las comunidades de propietarios principalmente. Tenemos que tener en cuenta que el parque inmobiliario español, hablando de edificios residenciales, no hablamos de edificios de otro tipo, que es lo que nos ocupa hoy, se estima aproximadamente, según los datos del catastro, que más del 51% de estos edificios residenciales tienen más de 40 años de antigüedad. ¿Esto qué significa? Significa que la primera ley como tal que obliga a tomar ciertas medidas en favor de la accesibilidad es una orden ministerial del año 1980. Es decir, estamos raspando esos 40 años. Muchos de esos edificios se han construido antes de que hubiera nada que obligase. Y además esta ley, bueno, es una ley de mínimos y que solo aplica a viviendas de protección oficial y a otros edificios en los que sea obligatorio poner ascensor. O sea, no era ni obligatorio poner ascensor en ese momento. Con lo cual nos vamos a encontrar, pues eso, con un parque edificatorio muy envejecido, sobre todo en las grandes capitales de provincia, donde se superan con creces este 51%. Estamos hablando que en Madrid a lo mejor estamos llegando al 54%, en Barcelona podríamos llegar al 63%, de edificios con mucha edad que están construidos con otros pensamientos, no con el pensamiento de accesibilidad que tenemos hoy en día. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta también que el 10% de la población necesita esas medidas de accesibilidad para poder hacer una vida cotidiana. Es fundamental, si no lo tienen no pueden desarrollar esa vida cotidiana. De hecho, CERMI, ya lo decís en la introducción, establece que hay 100.000 personas encerradas dentro de sus casas, ¿vale? El 40% de la población, aunque no sea fundamental para ellos, sí es necesario, porque es gente que vería que su vida mejora considerablemente, y aquí hablamos de personas con discapacidad, que puede ser una discapacidad transitoria. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que el 100% de la población mundial va a sufrir a lo largo de su vida o bien una discapacidad permanente o bien una discapacidad transitoria, que puede ser el que me he roto una pierna y tengo que usar muletas, ¿no? Me he roto una pierna y tengo que usar muletas y tengo que subir a un quinto, pues lógicamente si no tengo ascensor, no es que no vaya a poder llegar a mi casa, pero es que a lo mejor opto por salir un día de cada 3, porque el esfuerzo que me supone es excesivo, ¿no? Y igual que eso, también tenemos que contemplar que al final la accesibilidad es bueno, pues confortable para el 100% de la población, ¿no? De hecho, una de las cosas que siempre decimos, ¿no?, es que la buena accesibilidad pasa desapercibida, porque no nos damos cuenta de lo bien que está hecho o de lo fácil que es acceder o moverse por un edificio, precisamente por eso, porque nos resulta fácil. Y con esto tenemos que tener en cuenta que no hablamos solo de barrera física o de las barreras arquitectónicas clásicas, o como las hemos entendido siempre, que es el tema del ascensor, que es el tema de la rampa, sino que hay otras muchas cosas. Todos hemos sufrido el llegar a un edificio de viviendas en el que sales del ascensor y no sabes en qué planta estás. Puedes estar en la tercera, puedes estar en el -1, porque no hay indicaciones por ningún sitio, las que hay son muy difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una barrera. Hablaríamos de una accesibilidad cognitiva. Soy capaz de entender el espacio y soy capaz de moverme por él. Hablamos de la percepción de elementos. Os voy a pasar unas pequeñas fotografías que tenemos por aquí en las que podemos ver ciertas cosas. Bueno, pues algunos ejemplos de cómo se puede mejorar un portal, lo vemos aquí, lo que comentaba antes Celestino, ¿no? Probablemente este edificio tenga un ascensor, pero resulta que tenemos 5 escalones para entrar. Bueno, pues hacer intervenciones en las que se nos permite incluso tocar un poco la acera. Aquí también entra la buena voluntad que tengan las administraciones públicas, ¿no?, de permitirnos modificar un poquito la vía pública para poder acceder, ¿vale?
O también tenemos, por ejemplo, esta foto que me gusta mucho enseñarla, ¿no? En la que aquí ya no es un problema de una barrera física, de hecho se ha puesto una rampa que tiene sus dimensiones, una puerta, ¿vale? No hay escalón para acceder, sin embargo, si os fijáis, la rampa nos empuja directamente contra un paño de vidrio, que además no tiene ningún tipo de señalización y con el que nos podemos estampar sin ningún problema. Volvemos a decir, no es solo la rampa, ¿no? También hay otras muchas cosas de cómo podemos nosotros reconocer y movernos por el espacio. Bueno, pues aquí vemos una intervención en la que sí tenemos unas grandes puertas de cristal, que además son puertas correderas para evitar ese empuje excesivo, ¿no? Esa fuerza excesiva que tenemos que hacer para abrir la puerta, que no solo dificulta a las personas con movilidad reducida, hay personas que no tienen fuerza suficiente para poder empujar ciertas puertas de ciertos portales, ¿no? Y esto les supone un problema a la hora de entrar. Bueno, pues la puerta te detecta y además se puede ver, se puede diferenciar, ¿vale? Tenemos, bueno, nuevamente imágenes de cómo esa rampa nos empuja contra la vidriera, o de la puerta que veíamos antes por dentro, y luego todo el tema de señalización, es decir, que seamos capaces de identificar y de movernos fácilmente por los edificios. Pues un 3 grande, bueno, pues es mucho más cómodo, ¿no? Que una plaquita metálica situada sobre el dintel de la puerta, que al final tenemos que ir preguntando, porque si yo no tengo baja visión, por ejemplo, pues no puedo llegar a ver dónde está colocado ese número, ¿no? O incluso en el interior, para personas que tienen problemas de memoria, pues me dice, oiga, va usted a salir a la calle Hortaleza, además en el número 7. Bueno, pues por lo menos ya me llevo el recuerdo, ¿no? de dónde estoy o a dónde estoy accediendo, ¿no? Igual que eso, pues tema de buzones, que podemos ver en esta imagen de aquí debajo, cómo están colocados con un espacio inferior para poder acercarse, ¿vale? O sea, lo que quiero incidir es que la accesibilidad no es solo poner una rampa o un ascensor, sino que hay otras muchas intervenciones que además pueden ser relativamente sencillas de acometer y que no implican un coste excesivo, que nos pueden facilitar mucho la vida, ¿no? Acabo con estas dos imágenes que veis aquí, pues de un pasillo donde nos dice la puerta H, la puerta I, la puerta J. Bueno, esto es fácil para todos vamos a entender a qué puerta nos dirigimos, o incluso este edificio de viviendas en el que está marcada la unión entre los portales, incluso en el propio suelo. Si salgo del 87.3 y voy al 87.4, pues voy por el camino en este caso no es de baldosas amarillas, ¿no? Pero es de naranja pintado en el suelo, que me permite llegar de un sitio a otro. Bueno, pues yo creo que las imágenes ayudan mucho a comprender de lo que estamos hablando. Antes de presentar a Juan, sí recordar, precisamente utilizando una expresión de Francisco Javier, que para que esto sea fácil y que nuestros seguidores, las personas que nos están viendo y escuchando, puedan participar en este webinar, es importante que nos envíen sus preguntas al chat y de esa forma nuestra compañera Beatriz Radán, que aunque ustedes no la ven, siempre está ahí, pues nos trasladará las preguntas que llegan por parte de los participantes. Y también agradecer, como siempre, a nuestra intérprete del lenguaje de signos, que nos permite llegar a más personas. Juan López Asiaín es arquitecto técnico colegiado, es responsable del Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de organización industrial, doctorando en el programa de innovación tecnológica en la edificación en la Escuela de Edificación de Madrid. Juan, buenos días. ¿Cómo podemos contemplar desde las administraciones públicas la obligación que tienen de garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental a la vivienda, pero en este caso también de esa accesibilidad, y qué papel juegan también los promotores en la hora de que esas viviendas, aunque, como decía Francisco Javier, tengamos miles de viviendas que tienen ya sus años y que evidentemente no han visto el nuevo código de edificación y que por tanto no han podido ser, digamos que, accesibles en los últimos años, ¿cómo abordamos ese programa? ¿Cómo abordamos el problema de miles de viviendas que en nuestro país no cumplen con esos criterios de accesibilidad imprescindibles para garantizar que el ciudadano no vive encerrado en su casa?
Muy bien, gracias Miguel Ángel, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación al Consejo General de Arquitectura Técnica y a mí en su representación por estar con vosotros. Felicitar a la Fundación Legalitas y a la Fundación ONCE por estas actividades de comunicación, son imprescindibles. Es necesario trasladar no solo a las comunidades de vecinos y a la sociedad en su conjunto, sino también a los técnicos y, como bien dices, a los promotores, esta sensibilidad, porque lamentablemente a veces recibimos bastantes consultas tratando de defenderse de estas normas más que de acatarlas, ¿no? Consultas en el sentido de, oye, me han dicho que estamos obligados a hacer esto y esto es verdad, pero tendrá alguna manera de liberarme, ¿no? Es una pena, pero es así, ¿no? Desde el Consejo General de Arquitectura Técnica, nuestra profesión en general estamos bastante comprometidos, hemos participado en guías con la Fundación ONCE, hemos invitado a la Fundación ONCE a participar en varias guías nuestras. Enfocando los edificios, me encanta vuestro hashtag ciudades más humanas, hacia las personas, porque los edificios, como bien decía Javier antes, pues hasta hace muy pocos años cumplían unos requisitos normativos pues muy básicos, ¿no? Que respondían a habitabilidad y seguridad estructural prácticamente, ¿no? Y eso tiene una consecuencia que ahora tenemos un parque edificado pues bueno, pues en malas condiciones en otros aspectos que ahora sí se tienen en cuenta, ¿no? Después de eso, pues pasamos a la seguridad de protección contra incendios, después hemos pasado a la eficiencia, la accesibilidad también ha entrado, ¿no? Pero realmente yo creo que ahora hay que pensar más en los edificios, son nuestro entorno, es nuestra circunstancia, nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia, pasamos el 80, 90 y a veces algunos encerrados el 100% de su tiempo dentro de los edificios y estos tienen que ser más amables y más saludables para ellos y, por supuesto, uno de los valores para que sean amables y saludables para las personas es que sean accesibles. No pueden estar 100.000 personas encerradas en sus casas porque no puedan salir de ellas, ¿no? Felicitar tanto a Javier como a Celestino por su introducción. Yo, antes de contestar a tus dos preguntas, primero apuntalar, me parece que la exposición que ha hecho Celestino es muy buena y muy acertada. El tema de los ajustes razonables y lo de los costes es la clave. Desde nuestro punto de vista como técnicos es lo que más nos encontramos y creo que hay una cosa que hay que dejar muy clara y que yo oigo en foros y oigo en comunidades que no están llevando a cabo y que no es correcto, es que es repercutidos anualmente. Es decir, esto es muy relevante porque los gastos comunes de una comunidad de vecinos de un año no dan para poner un ascensor, salvo en contadas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, inevitablemente no saldría a la cuenta. Pero si el propietario que lleva esta propuesta o el técnico, porque ha hecho un informe de evaluación de edificios y los ajustes razonables lo ha considerado, tiene una financiación que hace que el coste anual sí esté por debajo, aunque la financiación sea 7, 8 años, 5, por debajo del repercutivo anual, entonces están obligados. Y esto se pone en duda en muchos sitios y deberíamos tener capacidad didáctica de explicarlo y de ayudar a las personas que tienen esta necesidad a que hagan valer este derecho porque es un derecho que tienen. Y si ellos tienen financiación y la financiación con el coste anual sale menor que las 12 cuotas, tienen derecho a que se haga esta actuación. Y esto es muy importante. Luego, además, también apuntar ahora qué tienen que hacer qué pueden hacer los promotores. Bueno, bien, vamos a contestar tus dos preguntas que ha dicho promotores y administraciones públicas. Con respecto a los promotores, la obra nueva, es verdad que el código técnico es ya muy exigente. Yo creo que en este sentido podemos felicitar a la administración porque, aunque tiene, como todo, tiene carencias, siempre tenemos creencia de que se puede mejorar, hemos llegado a unos niveles bastante elevados, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que cabe pedir, y muchos técnicos lo tienen, me consta que arquitectos técnicos lo tienen, arquitectos también y promotores, pero no todos quizá, es la sensibilidad. Javier nos ha enseñado unas fotos de los buzones, eso no viene en el código técnico. Eso ha sido un técnico o un promotor que ha tenido la sensibilidad de decir, esto no cuesta más dinero. Esto cuesta lo mismo hacerlo así que de otra manera, pero así estoy ayudando a las personas, ¿no? Generando edificios más amables. Por lo tanto, yo creo que los promotores lo que pueden ahora, evidentemente, es cumplir la norma, pero tratar de ser sensibles en este sentido porque harán edificios mejores y las personas mejorarán la calidad de vida de las personas y en la mayoría de las ocasiones no tendrán un coste añadido. Va a costar lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, poner un número más grande o más pequeño no tiene mayor coste, ¿de acuerdo? Y sin embargo mejora. Y luego lo que pueden hacer las administraciones, evidentemente, es regular. Yo creo que han regulado ya, seguramente se les puede exigir más, pero bueno, la ley de las 3 Rs ya ha marcado una diferencia. Tenemos el informe de evaluación de edificios, que es un instrumento que se puede utilizar para determinados ajustes razonables y tiene que poner dinero encima de la mesa también. Yo creo que tienen que poner dinero encima de la mesa porque hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar a sufragar estos gastos, ¿no? Bueno, pues bien, ahora tenemos un tema de fondos Next Generation que a lo mejor os suena o conocéis, que es sobre todo destinado a la eficiencia energética, que es cierto. Es decir, para beneficiarse de esto, lluvia de millones de euros que vienen, 3.400 millones de euros a la rehabilitación de edificios de viviendas. 3.400 millones de euros es multiplicar por 10 lo que se ha destinado los últimos 6, 8, 10 años, ¿vale? O sea, es muchísimo dinero a gastar antes de junio del 2026, es decir, en 4 años. Es decir,
va a ser una locura en positivo, porque va a mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, si va a mejorar la vida de las personas, es en positivo, ¿no? Y está condicionada al ahorro energético. Esto es cierto, la Unión Europea está más preocupada de esto que de la accesibilidad, desgraciadamente. Es así, porque hay unos objetivos de emisiones de gases contaminantes, de CO2 y de reducción de la dependencia de combustibles fósiles que hacen que esto sea así. Pero sí han tenido sensibilidad. Y esto a veces es muy relevante. ¿Y qué sensibilidad han tenido? Han dicho, mire, yo le doy esta cantidad de dinero para que usted mejore su edificio y consiga un ahorro determinado. Pero si usted, voy a poner un ejemplo muy fácil, yo le doy, si usted consigue ahorrar un 60%, en el mejor de los casos, en un edificio, una intervención global, yo le doy 20.000 euros por vivienda, ¿vale? Que son 200, un edificio de 10 viviendas, 200.000 euros. Le doy el 80% de la inversión, por lo tanto, usted ha tenido que gastarse 200 y poco mil euros, ¿vale? Bien, si usted consigue hacer ese ahorro energético gastándose solo 150, los otros 70 que le quedan, lo puede destinar a lo que quiera dentro del edificio, como por ejemplo poner un ascensor. De hecho, lo menciona específicamente a suprimir barreras o a mejorar la accesibilidad de los edificios. Por lo tanto, ahora con todo este dinero que viene, existe la posibilidad de conseguir el ahorro energético, que es preceptivo, si no nos darán el dinero, pero si somos capaces los técnicos y estamos preparados para ello, para conseguir este ahorro energético gastándonos el menor dinero posible, seremos capaces de destinar, digamos, perdonad la expresión, lo que sobra, es una pena decirlo así, pero lo que sobra a otros elementos como serían en este caso la accesibilidad, el ascensor, la rampa, cambiar la puerta del portal, mejorar la señalización, la iluminación, etcétera, ¿no? Y además ha surgido una herramienta, y ya con esto termino, que no me quiero comer demasiado tiempo, que es el libro de edificio existente. Que alguien puede decir, bueno, otro IE, otro informe de evaluación de edificios, sí, pero tiene dos ventajas para la accesibilidad muy importantes, aunque el IE también la tenía, pero bueno, la primera, que es importante para todos, es que está subvencionado. Entonces, le podemos decir a las comunidades de vecinos ahora mismo que nos estén escuchando que a partir de hoy, por ejemplo, en algunas comunidades no ha salido, pero en Madrid ya está, en Cataluña ya está, en Andalucía está, ¿vale? En Zaragoza se publicó hoy o ayer, en Aragón, perdón. Muchas comunidades ya está, pueden encargar este libro a un técnico que vaya a su edificio, les evalúe el edificio desde un punto de vista holístico, todo, pero uno de los puntos que tiene que evaluar es la accesibilidad y les proponga qué obras podrían hacer y si se pueden beneficiar o no de estos fondos. Y la ventaja total es que está subvencionado. Es decir, que a la comunidad de vecinos no le cuesta dinero, que vaya un técnico a hacerle una evaluación, lo cual yo creo que es un punto de partida muy interesante, porque luego a lo mejor se decide no hacer la obra, pero por lo menos el primer paso, que es informarse, hasta ahora costaba dinero. Ahora con este no costará dinero porque está subvencionado. Es verdad que la subvención no son honorarios, el técnico tiene que aceptar que sus honorarios se ajusten a la subvención, pero en la mayoría de los casos va a ser así, por lo tanto es gratuito. Normalmente será gratuito, por lo cual creo que es una herramienta que deben aprovechar, ¿vale? Entonces, y por resumir, los promotores deben tener, igual que los técnicos, debemos tener cierta sensibilidad, por supuesto, además de cumplir la norma, y con respecto a la administración debe regular y poner dinero encima de la mesa. Yo creo que ha regulado y ha puesto dinero. Esto no quiere decir que se paren. Hay que seguir regulando, hay que mejorar la norma y hay que conseguir más fondos para cuando estos se acaben o complementarios a estos. Perfecto. Tenemos ya creo que una pregunta y varios comentarios. Beatriz. Sí, mira, tenemos un comentario al hilo de esto de la sensibilidad de los promotores, ¿no? Que comentaba Juan. Nos dicen desde Aspaín, Málaga, que en Málaga han entregado 218 viviendas nuevas con un escalón de 11 centímetros cada una y que la justificación que dan es que es para que no entre agua de lluvia, para que os hagáis una idea, ¿no? Y tenemos también un par de preguntas. Pilar nos pregunta si hay alguna obligación sobre iluminación para facilitar la movilidad a personas con baja visión. Por ejemplo, luces que se encienden por la presencia, iluminaciones más oscuras, etc. Es una primera pregunta. Tenemos otra. Pues Francisco Javier, Juan, sobre esta cuestión. Bueno, si queréis, vamos, no sé si específicamente con temas de baja visibilidad hay algo regulado, que no, creo que no. Lo que hay es unos límites de iluminación necesarios, ¿vale? En las zonas comunes de los edificios sí que hay marcado una iluminancia media en luces, ¿no? Pero quizá, desconociendo exactamente en función de la capacidad visual que pueda tener una persona, no sé si esta puede que no sea suficiente, o sea que no. O sea, la respuesta sería, pensando en ellos, no. La siguiente pregunta. Sí. Perdón. Fran, sí, no, exactamente lo que decía Juan. O sea, hay unos márgenes mínimos que hay que cumplir y además que hablan también de un tema de brillos y demás, que entiendo que también para las personas con baja visión es uno de los problemas fundamentales, ¿no? La reflectancia en los paramentos, incluso en el propio suelo, que puede desviar la atención, incluso donde se colocan las luminarias, pero no está regulado. Beatriz, la otra pregunta. Sí, la otra pregunta que nos llega es de si hay alguna sentencia que confirme
que los costes anuales pueden estar repercutidos en varios años y por ello hacer viable la obligación de hacer accesible a una comunidad. Celestino. Perdón, antes de que Perdón. Celestino hable, que lo sabrá, pero yo sentencia no conozco, que Celestino supongo que conocerá, pero sí que existe respuesta por escrito con el logo del ministerio firmada por la subdirectora de urbanismo que redactó, ayudó a redactar la ley de las 3R, indicándolo específicamente y además considerándolo como un hito que se consiguió con esa ley porque permitiría hacer obras que de otra manera, si no se financiaran, no serían viables, ¿eh? O sea que por escrito, por parte del ministerio existe. Luego ya las sentencias, bueno, eso es otro mundo distinto que yo cedo. Pues Celestino. Celestino, estás muteado. Sí, perdón. Sí, no, Ahora. decía que efectivamente sentencias sí que hay. De hecho, la mayor parte van todas en esa misma línea porque por una cuestión muy sencilla, es que la ley es muy clara. La ley ya dice literalmente, ¿no? Siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, ¿vale? O sea, la propia ley ya habla de importe repercutido anualmente, ¿vale? O sea, es siempre por ejercicios, es siempre por años. O sea, que no hay poco debate doctrinal hay en la jurisprudencia en ese sentido. Al hilo de lo anterior, quería aprovechar, bueno, Sí. felicitar, por supuesto, la exposición de Francisco Javier y de Juan. La de Francisco Javier me pareció especialmente gráfica. El dicho de vale más una imagen que 1000 palabras aquí fue brutal. Y a mí me puso de relieve una cuestión. Qué importante es la intervención de los técnicos en las comunidades de propietarios y otro colectivo también muy importante que es el administrador de fincas. El administrador de fincas, junto con un técnico que asesore correctamente a la hora de adoptar medidas de supresión de barreras, por ejemplo, el tema de los buzones me pareció muy significativo. Si ya nos cuesta trabajo plantear a una comunidad de propietarios hacer una bajada a cota cero de un extensor o suprimir unas escaleras, imaginémonos plantear en una junta, vamos a cambiar todos los buzones y los vamos a poner a 60 centímetros del suelo, ¿vale? O sea, eso, si está bien asesorado por parte de un técnico y viene bien recomendado por un administrador de fincas, sin duda va a ser mucho más sencillo poder convencer a la gente. Porque hablábamos de sensibilidad, que decía Juan, la sensibilidad es muy importante, de las administraciones, de los promotores y los que diseñan los edificios. Pero la solidaridad tiene que ir con la sensibilidad. Y este aspecto de la solidaridad, esto ya no es un problema jurídico, ¿verdad? Es un problema ya social, ¿vale? Y esa solidaridad hay que conseguirla. La intervención de los técnicos me parece importantísima, que son los que pueden acudir a las juntas y explicar. Esto es básico. En cuanto al tema de la iluminación que comentábamos antes, es posible que no haya ninguna norma técnica constructiva, ¿vale?, que exija una iluminación suficiente o un determinado grado de iluminación en función de una discapacidad que pueda tener alguien. Pero el discapaz que no tiene suficiente capacidad para ver o que necesita una iluminación mayor intensidad, aplicando precisamente el artículo 10, podría exigir de la comunidad de propietarios que se intensificara, que se incrementara la iluminación de determinados espacios porque él tiene una discapacidad y la comunidad de propietarios viene obligada a suprimir esa barrera. Eso es otra barrera. Y en base a ese artículo podría exigirlo, al margen ya de si no es necesario que haya una norma técnica de edificación que obligue al promotor a poner una luz con una intensidad suficiente, ¿vale? Un poquito quería hacer simplemente ese matiz. Ahora hablaremos, Celestino, de las mayorías necesarias en la toma de acuerdos para la supresión de barreras, porque creo que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta las comunidades de propietarios. Pero me dice Beatriz que tenemos más preguntas. Bea. Sí, el chat está activo. Dicen, también desde Aspain Málaga nos preguntan, plantean si la subvención no te obliga a adelantar el dinero puedes esperar a que te lo aprueben y te la ingresen. Otra pregunta es, ¿cuáles son los pasos para poder garantizar ese derecho de accesibilidad más allá de los límites de gasto? Dicen que, por ejemplo, Rubén, ¿no?, que en Cataluña, en comunidades autónomas como Cataluña, este derecho está más protegido con definición de proporcionalidad. Y si queréis responder a estas y luego tenemos una más. Vale, pues Francisco, Javier.
Bueno, a ver, las preguntas que hacían, al final el tema de la proporcionalidad o de los ajustes razonables es donde tenemos la piedra de toque siempre, ¿no? Es decir, como decía Celestino, el legislador habló de ajuste razonable, pero claro, se queda en el aire. ¿Qué es un ajuste razonable o hasta dónde es razonable un ajuste? No lo decía Celestino ahora. El tema de la solidaridad, a lo mejor para una comunidad, las 12 mensualidades, porque es lo que establece la ley, pues es lo que está ahí. Y sin embargo, para otra comunidad, el decir, oye, es que esta persona no puede salir de su casa, eso es un ajuste razonable, ¿no? Entonces, ahí es donde está la dificultad. La dificultad radica precisamente en establecer hasta dónde es razonable, hasta dónde no lo es. Ya sabemos que en toda la normativa que hay en edificación, también en la ley de las 3Rs y en las que han venido posteriores, se habla mucho de, incluso en el propio Código Técnico de la Edificación, de viabilidad técnica y viabilidad económica. Pero ¿eso qué es, no? ¿O dónde está esa viabilidad? Ahí es donde está el problema. Ahí yo coincido también con Celestino en que hace falta mucha concienciación, ¿no? Y apuntillando una cosa que decía Celestino antes, ¿no? Cuando hablaba de que no es necesario que haya una norma que diga que la iluminación de un portal tiene que ser X para una persona con discapacidad visual, completamente de acuerdo. El problema que tenemos hoy en día todavía es que la norma muchas veces es el que nos marca cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque ahí en el sector de los profesionales que nos dedicamos al mundo de la construcción, todavía hay un gran número de profesionales que no están familiarizados del todo con esto. Entonces, claro, cuando tú dices sí, tienes que adecuar tu portal para que la iluminación sea adecuada a esta persona. Puede ser que el técnico o la persona que lo plantee no tenga los conocimientos suficientes para saber qué es adecuado o qué no, y que hagan una obra que luego sea ineficaz, ¿no? Y ahí es donde también entramos en un segundo problema con las comunidades. Esas obras que se hacen, que son ineficaces, que al final suponen un gasto tanto económico como muchas veces también anímico para el presidente o para la persona que le toca impulsar esas obras, que luego además se ve que no resuelven el problema, sino que lo enmascaran o incluso generan problemas posteriores, ¿no? Entonces, ahí es donde está siempre el problema, ¿no? Yo creo. Bea, ¿tenemos más preguntas? Sí, la última. Nos pregunta María que cómo se puede solicitar la inspección para evaluar la accesibilidad. ¿Nos podrían dejar algún enlace o quizá consultar algún sitio para profundizar en este aspecto? Juan. Imagino que se refiere sí, al libro del edificio existente. Bien, y antes que han preguntado de las ayudas, si se referían a estas con respecto a los... al libro de edificio efectivamente está subvencionado, pero hay que pagarlo. Claro, o sea, el Estado devuelve, digamos, lo que has pagado. Por lo tanto, inevitablemente hay que pagar primero. Pero sí, en muchas comunidades autónomas lo que se puede hacer es una presolicitud. Es decir, se solicita sin hacerlo, te conceden la subvención y después lo haces y lo pagas. Por lo tanto, tienes la garantía de que vas a cobrarlo. O sea, no vas a riesgo, digamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que será fácil asumir este gasto teniendo un papel de tu comunidad autónoma donde dice que a la comunidad de vecinos tal se le ha concedido el importe tal para hacer este trabajo, ¿no? Con respecto a dónde hay que solicitarlo, bien, yo les remito en la mayoría de las comunidades autónomas a las oficinas de rehabilitación que se han generado al efecto. Normalmente estas oficinas están situadas en los colegios oficiales de arquitectos técnicos y también de arquitectos, en algunas comunidades también de administradores de fincas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el Colegio de Aparejadores de Madrid, el Colegio de Aparejadores de Zaragoza, etcétera, se pueden dirigir y les darán un listado de técnicos para que llamen y lo pidan y les hagan la gestión, ¿vale? Por lo tanto, lo más fácil es dirigirse al colegio profesional. Perfecto. Mientras que nos llegan más preguntas, Celestino, comentábamos antes lo problemático que supone desde el punto de vista ya no solo del impacto económico, sino también desde el punto de vista de la propia relación con el resto de los vecinos, las famosas tomas de decisiones en las comunidades de propietarios y las mayorías, ¿no? Las mayorías necesarias, ¿no? Yo creo que el comienzo de la democracia es el ágora, pero el ágora realmente son estas comunidades de propietarios, ¿no? Donde realmente nos formamos como ciudadanos todos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué mayorías se requieren? ¿Cómo se conjuga esa necesidad de supresión de barreras con una ley de propiedad horizontal que, bueno, pues que se tiene que enfrentar a la realidad de un parque de vivienda, como comentábamos al comienzo, en muchos casos muy antiguo, ¿no?
Bueno, a ver, nos podemos encontrar para hablar de cómo se llega a la decisión, a la toma de decisión de la supresión de la barrera. Tenemos dos escenarios posibles, ¿no? Un escenario en el que nos encontramos con una comunidad que es muy solidaria, ¿vale? Y sin necesidad de que nadie lo pida, es sensible a la existencia de la barrera y convocó una junta, ya sea ordinaria, aprovechando una ordinaria o ya sea una extraordinaria al efecto, y se decide la supresión, basta con mayoría simple, ¿vale?, de los asistentes que representen a su vez la mayor parte de cuotas de participación de presentes, o sea, no hay ningún problema, con una simple mayoría sería suficiente, ¿vale? Ese es un escenario, el ideal, ¿vale? Ese escenario es el ideal porque ahí no importan costes, ¿vale? Y todos además deben contribuir a el gasto que genere la adopción de esa decisión. ¿De qué forma tienen que contribuir? Bueno, pues de acuerdo con su coeficiente de participación, que cada uno tenga en el edificio, cada uno en su escritura de propiedad va a tener que su vivienda participa en un 3%, por decir algo, un 7%, lo que sea, ¿vale? En función de ese coeficiente de participación, va a participar. Solo habría una posibilidad de que eso fuera de forma distinta, ¿vale? Y es que, por ejemplo, de forma unánime, por ejemplo, se tomará la decisión de contribuir de forma lineal, ¿vale? O sea, que todos pagaran por igual, ¿vale? Pero ahí ya tienen que estar todos de acuerdo. Si no, vamos por el régimen general, que es el de coeficientes. Ese es el escenario ideal, ¿vale? Y después está el otro escenario, que lamentablemente suele ser el más habitual, que es un propietario que tiene dificultades de acceso, por la razón que sea, y la comunidad no le autoriza, ¿vale? Le niega, él lo propone, lo solicita, y la comunidad dice que no, ¿vale? Entonces, en ese supuesto, ¿la comunidad vendría obligada a ejecutar la obra? Sí, pero ¿vendría obligada a ejecutar la obra y quién la paga? Porque a mí de poco me sirve que la ley me diga que la comunidad está obligada a ejecutar la obra, sí, en el caso de que el coste de esa obra, descontadas las subvenciones y las ayudas públicas, ¿vale?, exceda de 12 mensualidades de cuotas ordinarias, ¿vale? No tengo financiación, por lo tanto, quien me la va a ejecutar me va a decir, no, yo le cobro ya, no le voy a repartir el coste, ¿vale? Y yo tampoco tengo posibilidad, yo que soy el que solicita, no tengo tampoco posibilidad de afrontar la diferencia. Si yo pongo la diferencia, la comunidad está obligada y la obra se hace. Si yo no pongo la diferencia, la comunidad no está obligada y me tendré que esperar un mejor momento o una mayor subvención, ¿vale? Porque ahora hay desde marzo del 2019 se introdujo en la ley una reforma, la ley de propiedad horizontal, precisamente en el artículo 10, ¿vale? Y es que si la subvención supera el 75% del coste de la obra, ¿vale?, eso implica también obligatoriedad para la comunidad, ¿vale?, de propietarios. Entonces eso por ahí puede ser también una entrada, ¿vale? Pero esos son los dos escenarios y esa sería el régimen de mayorías a adoptar. Que después, además, hay otros conflictos que, por ejemplo, en cuanto a la participación que comentaba antes, ¿no? Es decir, es muy importante qué pasa con los locales y los bajos comerciales, que en muchas escrituras de división horizontal vienen expresamente excluidos de contribución al gasto de mantenimiento, reparación de ascensores, etcétera, ¿vale? Inicialmente, para los locales comerciales y los bajos comerciales, esa mención en la escritura de división horizontal era una válvula de escape. Huían de la contribución alegando esa exención, ¿vale? Afortunadamente, desde hace ya 4 o 5 años, la sentencia más relevante es del año 2018, ¿vale?, el Tribunal Supremo vino a decir que cuando se trataba de instalaciones nuevas de ascensores, ¿vale?, y equipara a una instalación nueva de ascensor una bajada a cota cero, por eso las bajadas son muy importantes, no hay exención que valga en la escritura de división horizontal. Todos los vecinos tienen que contribuir. Esto es muy importante, ¿vale?, porque muchas veces nos encontramos con situaciones en las que los vecinos dicen, caray, pero es que el local comercial tiene un 30% de participación en el edificio, ¿vale?, y se quiere librar de contribuir. Y esto puede ser, bueno, pues hasta hace poco sí, ¿vale? Afortunadamente esto ha cambiado. Tenemos alguna pregunta que nos traslada ahora Beatriz, pero antes de la pregunta, Francisco Javier, en resumen y de forma gráfica, ¿cuáles son las obras más comunes para mejorar la accesibilidad que se están acometiendo en cualquier comunidad de propietarios?
las obras más comunes siguen vinculadas principalmente al tema de la accesibilidad física, es decir, los ascensores a cota cero. Lo que pasa es que muchos edificios, bueno, pues encuentran ciertos problemas, ¿no? Pues porque hay un garaje debajo, porque hay unas instalaciones que no lo permiten, y entonces también se está utilizando mucho los elevadores verticales, ¿no? Para salvar estos tramos de escaleras que aparecen principalmente en los portales, ¿vale? Que además tenemos que recordar, porque muchas veces se nos olvida, que el propio documento de apoyo al código técnico, al SUA, establece una gradación a la hora de acometer estas obras, ¿no? Te dice que lo primero de todo que hay que hacer cuando tú quieres adaptar un portal tiene que ser bajar el ascensor a cota cero. Si no es técnicamente viable o económicamente se escapa de la posibilidad, la segunda opción sería hacer una rampa. La rampa sabemos que es problemática muchas veces por las pendientes que requiere, porque requiere consumir mucho espacio que los edificios probablemente en muchos casos no existen, ¿vale? Que luego esa es otra cuestión que daría también para un debate, ¿no? La pendiente de las rampas y por qué son las que son. Pero muchas veces pensamos que es solo por lo que cuesta empujar una silla o retener una silla cuando uno va subiendo o bajando la rampa, pero tenemos que tener en cuenta también que las rampas vuelcan, que las sillas vuelcan y pueden volcar en una rampa si la pendiente no es adecuada. O sea, son cuestiones de seguridad importantes. Y la tercera opción que se podría hacer es el elevador vertical, que se está optando mucho por ello porque al final, bueno, pues consume poco espacio, la obra es más o menos fácil de acometer y es lo que se está llevando a cabo. Hay algunas comunidades en las que ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Ya que ponemos un elevador, pues mejoramos un poquito el portal, pero básicamente lo que se está haciendo es eso. Y luego mucho tema también de puertas de acceso, porque las puertas de acceso de hierro forjado son excesivamente pesadas en muchos casos y se está buscando o bien la sustitución o bien la incorporación de elementos que permiten una apertura automática de la puerta. Perfecto. Sony 56, tenemos una pregunta más por aquí, Beatriz. Bueno, son dos, lo que pasa, son muy específicas. La Pues, primera es, sí, ¿cómo ampara la ley a personas con enfermedades ambientales, dicen aquí como sensibilidad química múltiple, que se encuentran barreras invisibles y, por entre paréntesis, accesibilidad ambiental? Y otra es, ¿cómo se valora el coste del intérprete para reuniones o gestiones en una comunidad de propietarios donde hay una persona sola asignante? pues no sé cómo queréis contestar. Celestino, Juan. A ver, en cuanto a la primera cuestión, me pareció entender una barrera ambiental por un tema de, a lo mejor, sensibilidad. Es que no entendí muy bien la... Son enfermedades, personas con enfermedades ambientales de sensibilidad química múltiple, ponen el ejemplo, que encuentran barreras invisibles, ¿no? Que no se ven, que, lo que se llama accesibilidad ambiental, por así decirlo. Vale, o sea, entiendo que hay alguna circunstancia en el ambiente que es desfavorable para esa persona, pues no sé, puedo entender que algún tipo de alergia, podría ser, por ejemplo, algún tipo de ambiente o de algo que hay en el aire que pueda provocar algún tipo de reacción alérgica o perjudicial para su salud. A ver, yo entiendo que aquí, en estos casos, es cuando llega el momento de exigir, ¿vale?, de los operadores jurídicos el desarrollo de la imaginación, ¿vale? Porque, claro, la ley es imposible que contemple todos y cada uno de los supuestos que se pueden dar como barrera o como un elemento que puede impedir un uso correcto, ¿no?, del edificio, ¿no?, que al final es de lo que se trata de conseguir, ¿no? Es decir, facilitar el uso. Yo creo que eso se puede contemplar perfectamente como una barrera y podremos llevar esto al cajón del artículo 10 al que me refería antes como una barrera más y exigir que la comunidad de propietarios adopte las medidas oportunas para que yo no, por ejemplo, pueda acudir a una junta, a un local donde se hayan adoptado previamente las medidas necesarias para suprimir el impedimento que yo estoy sufriendo, ¿vale? Y eso sería, entiendo, perfectamente defendible. Ojo, tenemos que aquí tirar de una interpretación muy flexible, ¿vale?, y siempre favorable al discapaz, que entiendo que no puede ser de otra manera, ¿vale? Para esto tenemos la Convención Universal, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí, sin ningún problema, se podría entrar. ¿Algún matiz telegráfico, Fran, Juan? No.
No, nada que aportar. Entonces, a lo que cuando tú ya dices. son las 10:59, si os parece, vamos a dar por finalizado este webinar. Quiero una vez más agradecer tanto a Celestino Fernández, a Francisco Javier Cremades como a Juan López Aseín su presencia esta mañana, agradecer a nuestra intérprete de lenguaje de signos, y con este webinar terminamos este ciclo dentro de esta maravillosa campaña que hemos desarrollado la ONCE, la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas sobre ciudades accesibles y ciudades más humanas. Esperamos que a partir del mes de septiembre podamos encontrarnos con otra excusa y con otra campaña de concienciación, porque al final lo que tratamos de hacer las dos fundaciones con estos webinars es informar y formar a los ciudadanos de sus derechos. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.